Buenos días, mis queridos niños, ¿cómo están? Bueno, darle las gracias a nuestro Papito Dios por tenernos en una nueva semana reunidos, activos, pedirle a Dios que nos dé mucha sabiduría y entendimiento en nuestras clases virtuales. Los quiero mucho y espero que la clase de hoy, la clase de castellano, se la gocen, la trabajen y la miremos desde las enseñanzas que le voy a dar. Bueno, como acá escribí, hoy vamos a trabajar lo que es el cuento popular y vamos a empezar a preguntarnos qué será el cuento popular, qué tendrá diferente a los cuentos que comúnmente me han enseñado o me ha leído el profesor Johnny, ¿sí? Entonces, en este cuento popular vamos a tener unas características que escribí acá, pero voy a tener en cuenta acá dos tipos de cuentos, el cuento literario y el cuento popular. Ese cuento literario que no estamos viendo hoy es el cuento que está escrito por un autor muy conocido, y hay cuentos literarios como Caperucita, La Cenicienta, que podemos observar que tienen un autor definido, reconocido, y que tiene pues una composición también reconocida. En el cuento popular, este cuento popular es como para que lo entiendan un poco más, no es de la palabra popular como que, wow, es que ese cuento es muy conocido, no estamos hablando del cuento popular por ser muy reconocido, sino el cuento popular porque nace de pronto dentro de una familia o de una comunidad. Ejemplo, cuando los abuelitos o los papás están con sus nietos o con sus hijos y les crean un cuento de tradición oral, o sea, se los dicen y para dormir, ¿cierto? Y lo crean, se lo inventan, y cuando de pronto muere el abuelito, ese cuento queda dentro de la familia y esos hijos o esos nietos que lo escucharon también se lo cuentan a sus hijos y se va yendo de familia en familia y creció así, pero no tiene como un autor específico porque, como vuelvo y lo digo, no lo encontramos en internet ni nada. Fue un cuento que nació dentro de un hogar. Mientras el cuento literario, pues sí nació de la escritura, está escrito de un autor específico y se reconoce y uno dice, ah, bueno, ese ya sé quién es, de los hermanos Grimm, etcétera, ¿cierto? Ese sería el cuento literario, pero nosotros vamos a traer el cuento popular. Muchas veces en los cuentos populares, cuando se terminan de contar, aparece al final algo como, por decir en estos momentos, cuento popular italiano o también cuento popular chino, dependiendo como más que todo de la región donde esté, ¿sí? Así se distingue un poco más el cuento popular. Entonces vamos a mirar algunas características, que es narración tradicional, o sea que va de tradición en tradición o de generación en generación. Tiene múltiples versiones, o sea que también es modificable, ¿sí? A diferencia del literario del que les estaba explicando ahorita, el autor ya lo tiene especificado, así es y así pasa. Mientras en este puede ser modificado. Como les decía, esta es una de las características más importantes. No tiene un autor específico, ¿sí? Porque fue creado desde nuestro hogar o desde una comunidad. Y como cuarta característica, tiene origen en la comunidad. Vuelvo y le digo, nace ahí como un cuento oral, de tradición oral, ¿sí? Más no está tan escrito, pero lo pueden escribir, pero está más bien contado. Bueno, entonces hoy vamos a disfrutar de un cuento popular que quiero que le pongan mucho cuidado, quiero que en su casa también lo lean, porque una de las actividades que vamos a hacer el día de hoy es que ustedes me van a mandar un video leyendo este cuento popular que le va a dar inicio a los mitos y a las leyendas que vamos a trabajar en este periodo, ¿sí? No se preocupen si nos hemos adelantado de páginas y que hay unas páginas que no se han resuelto. Tranquilos, que yo sé trabajar el libro. Entonces, como les venía contando, este cuento popular tiene similitudes con el mito y la leyenda, pero no es un mito y una leyenda, ¿listo? Para que tengamos esas distinciones. Y yo después, más adelante, porque les voy a contar por qué no es un mito ni una leyenda, ¿sí? Porque el mito y la leyenda tienen también ciertas características propias de cada uno. Entonces vamos a gozar hoy de el cuento popular, que lo saqué de la página 68 de nuestro libro. Si quieren pueden sacarlo en estos momentos y abrir su página y vamos a encontrar letra cursiva, ¿sí? Almendro en flor, ¿sí? Como que muchas palabras juntas, ¿sí? Así es el nombre de nuestro cuento popular.